Bueno, pues buenas tardes a todos. Me voy a permitir leer la semblanza del maestro. Yo la verdad es que viéndolo aquí es muy corta. Creo que se queda muy cortitas también. Digo, si no, nos pasaríamos aquí, yo creo que una buena parte del tiempo destinado para la presentación solamente en el currículum, ¿no? Bueno, me permito iniciar. Eduardo Merlo Juárez es profesor titulado de la Escuela Nacional de Maestros, licenciado en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene maestría en Ciencias Antropológicas y Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es miembro del Consejo Nacional de Monumentos Históricos. Además, es autor de varios libros sobre historia, antropología y arqueología de Puebla y de México. Entre ellos, la Catedral Basílica de Puebla de Los Ángeles, la Iglesia de Puebla de Los Ángeles, algunas preguntas y respuestas sobre la Virgen de Guadalupe, las danzas de la Sierra Norte de Puebla, la zona arqueológica de Tepeji el Viejo, Puebla, ¿Quién como Dios?, San Miguel del Milagro, Patrimonio de Puebla, Puebla de Zaragoza, 475 años de esplendor y varios otros. Comentarista de diversos programas de radio y televisión, tanto nacionales como internacionales. Es miembro del Consejo Editorial y colaborador del diario La Jornada de Oriente y de otras publicaciones. Además, es asesor cultural de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es catedrático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue catedrático de la Dartmouth College of Hanover, cronista oficial de Cholula, miembro del Consejo de la Crónica de Puebla, y además fue creador de diversos museos, entre ellos Museo de la Evangelización Franciscana, ex convento de Huejotzingo, Puebla, Museo Regional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia Puebla y Museo Poblano de Arte Virreinal. Como les dije, es la verdad muy corto, muy resumido, pero bueno, creo que sí nos deja muy claro la trayectoria del maestro, para el cual les pido un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos, ilustres ingenieros. Antes que nada les ofrezco una disculpa porque el tema original era ángeles y serafines, pero yo preferí, si estamos en esta temporada, hablarles de uno de mis temas favoritos, la gran fiesta de los muertos. Y no se van a arrepentir porque es un tema que nos toca a todos los mexicanos, una de las más grandes fiestas que tenemos en el año, con el perdón más contundente y multitudinaria que la Navidad, porque todos le hacemos honor a nuestros muertitos. Así que, pues, ¿qué les voy a decir? La temporada se llama Wey Micailwich. La palabra güey no es lo que ustedes están pensando, porque la otra va con G. Y les empiezo con una anécdota que no tiene que ver mucho con el tema de muertos, pero sí estaba de gobernador el señor Piña Colaya y se le ocurrió hacerle un homenaje al presidente de la República, que era López Portillo. Y lo nombró gran jefe de los pueblos indígenas de México. Nomás imagínense, él que decía que venía de España y que su castillo, no sé qué, gran jefe de los pueblos indígenas. Bueno, entonces, ¿cómo hacerle el nombramiento? Pues un diploma. Y un diploma que parezca de los pueblos indígenas. Entonces me llamaron para que yo lo diseñara. Y me pusieron todos los diseñadores y quedó rete bonito, pero yo dije, ¿cómo se dice gran jefe de los pueblos indígenas? Pues Güey Tlatoani. Así se llamaba Moctezuma, así se llamaban todos los señores importantes, Güey Tlatoani, y me lo hicieron y quedó precioso. Y ya envueltito me lo llevé porque fue allá en el sur del estado, ya colindando con Morelos, a donde le hacían el regalo, y ya llego, y el del Estado Mayor me dice, ¿qué es lo que le van a dar al presidente? Y yo le digo, un diploma. A ver,
Entonces ya saco mi cuadro, desenvuélvalo, entonces lo desenvuelvo, se le queda viendo así, no le he entendido nada porque sabe náhuatl. Es, oiga, ¿qué es eso de güey? Y yo le digo, no es lo que está usted pensando de su jefe, es, significa grande. No me creyó, le fue a buscar por ahí algún indígena y dijo, ¿qué significa esto de güey tlatoani? Y el otro le dijo, pues el gran jefe, el que habla, el que tiene la palabra. Así que bueno, güey significa mucho, significa gran. Entonces, hay dos, esto está chillando, permítanme apagarlo porque los muertos yo creo que están molestos de que les estemos dando guerra. Bueno, en las culturas antiguas de nuestra tierra, de nuestro enorme territorio, había un calendario muy preciso, de hecho, dos calendarios muy precisos, uno lunar y otro solar. El solar se llamaba Tonalpohualli, que quiere decir la cuenta de los días. Y allí ese calendario estaba conformado por 18 meses de 20 días. 18 por 20 dan 360. Dicen, ya les falló por 5. No, 360 más 5 que no contaban. Se vivían, pero no contaban. Qué inteligentes nuestros antepasados. Terminaban los 360 días y venían 5 seguiditos que se llamaban Nemontemi, que quiere decir no existen. En esos 5 días nadie podía hacer nada. Era descanso obligatorio. Las señoras tenían que hacer de comer para 5 días y cada quien se servía y se acabó. Las señoras no le servían a nadie, cada quien se servía. No se podían bañar, lo que era gravísimo. No podían caminar determinada distancia y tenían que descansar. Nada de que voy a recoger leña, nada, 5 días. A mí se me hace increíble eso, porque después de 5 días la gente salía nuevecita a seguir trabajando. Pues bueno, entre esos 18 meses había 2. Uno que se llamaba Micailhuitontli, que quiere decir pequeña fiesta de los muertos. Ahí nada más se hacía un recordatorio a todos los vivos para que no se olvidaran cuando llegara el momento de agasajar a sus muertos. Y la otra se llamaba Güey Micailhuitl, gran fiesta de los muertos. Cuando nosotros hablamos con extranjeros y les decimos, es que nosotros tenemos una fiesta de muertos, se quedan viéndonos con cara de, ¿qué les pasa a estos locos? ¿Cómo que una gran fiesta de los muertos? Pues es una gran fiesta de los muertos. Los muertos son los personajes principales de la fiesta. Así que, pues vamos a ver. Y aquí tenemos el primer símbolo de lo que significa la muerte, los muertos. La C. Miquistli. C significa 1 y Miquistli, muerte. Esta imagen está en un monumento, en un monolito que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología, que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada. Está a la mera entrada de la Sala Mexica. Pero yo escogí esta partecita a donde se representa a la muerte, Miquistli. Ahí está. Pero mírenle qué elegante con su moño, incluso conchas alrededor, sus plumas extraordinarias. Ahí está el número 1, C, y ella está gritando. Este glifo significa agua y fuego. Agua y fuego. Es la guerra sagrada. Se dice Atlachinoli. Está gritando Atlachinoli. Es decir, guerra, guerra. Fíjense, el símbolo de la guerra es agua quemada.
que es una aberración. Pues la guerra es una aberración, ¿sí? Entonces, está pidiendo que los guerreros vayan a ser prisioneros para el sacrificio, la muerte, Semiquistli. Así que, y aquí está el Señor de los muertos. Aquí está el Señor de los muertos. Es una calavera descarnada. Estos elementos quiere decir donde se pegaba la piel y al desprenderla pues quedan estas marcas. Su cabellera es un torbellino, pero torbellino de estrellas. Estas son estrellas, quiere decir que los muertos son como las estrellas. Tiene su penacho elegantísimo que cuelga atrás, un gorro con un cuchillo de sacrificio. Está sentado, pero elegante, en su Ikpali. El trono de cualquier funcionario se llama Ikpali. Todavía nosotros usamos la palabra, aunque ya no igual. Le decimos a cierto tipo de sillas equipal. Normalmente en Jalisco se usa mucho este tipo de, son sillones de varas y cuero, que se llama equipal, Ikpali. Ahí está. Y el pez, porque era la fecha 1, 2, 3, 4, pez. El señor se llama Mictlán Tecutli, el señor del lugar de los muertos. Y este es su sacerdote principal. Está vivo, porque aquí están sus pies, sus manos, pero se disfrazó de esqueleto, para que vean que no hay nada nuevo, nada nuevo. Salimos a la calle en estos días y estamos viendo los desfiles donde la gente se viste como si fuera esqueleto. Pues allí está el antecedente. El sacerdote elegantísimo. A mí me encantan los cactlis del mundo prehispánico. Cactlis son zapatos. De allí que digamos cacles a los zapatos de cactlis. Pero yo siempre digo que estos cacles o cactlis andan rayando el pavimento con las uñas. Sí, porque les quedaron volando las uñas. Sí. Así que bueno, su faldellín y su taparrabos, pero miren cómo imitan los huesos extraordinariamente. Es el gran sacerdote del Señor de los Muertos, que tenía un culto muy, muy especial. Esta es la representación en los códices del Mictlán. Mictlán, Mic, muerte, Mic, Miquia, Miqui, Nemiki, me muero. Sí, bueno, Tlán, lugar, el lugar de los muertos, casa donde descansan los muertos. Y esta es su casa. Esta es su casa. Aquí está la calavera del Señor de los Muertos y el sacerdote ofreciéndole, pues, copal al Señor de los Muertos. Pero qué elegancias de vestimenta, miren nada más. Y claro, este es el numeral y estos son los días en que se celebra la gran fiesta de los muertos. ¿Sí? Pero es una representación increíble y descansan. Esto es muy importante. Los muertos de nuestros antepasados o nuestros antepasados muertos siempre iban a descansar. Nunca a ningún lugar horrible, espantoso de sufrimiento, jamás. Iban a descansar. Nosotros, los actuales herederos de ellos, todavía tenemos esa idea. Cuando hablamos de alguien que ya se murió, ¿qué decimos? Ya descansó, está descansando. Sí. Nadie dice, está en el infierno. Sí. A veces sí queremos que esté, pero bueno, no depende de nosotros. Pero no, decimos, ya descansó, descansar, porque los muertos van a descansar. No todos, algunos van a disfrutar, pero nunca a sufrir, nunca. Esta es una extraordinaria representación del Señor de los Muertos. Mide 2,20 de alto.
Se encontró en el Zapotal, Veracruz, lo encontraron unos colegas. Cuando lo descubrieron, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en Veracruz y me invitaron a ver cómo estaba saliendo. Es increíble, porque además estaba en el centro de lo que fue un templo que ya se había caído, que estaba cubierto de tierra, y se encontraron, pues más o menos, unas 90 figuritas de mujeres muertas, ahorita hablamos de las mujeres muertas, y algunas de tamaño natural de barro, y en la parte medular, la estatua de Mictlantecutli, pero miren qué maravilla, nada más el penacho que se bota el señor, con sus calaveras. Aquí es la figura de un jaguar, pero no se alcanza a ver porque la estamos viendo de frente. Pero vean ustedes su taparrabo, la hebilla del cinturón, que es una flor, y el taparrabos extraordinario. Pues la figura que ven acá está hecha de tierra sancochada, ni siquiera es de barro cocido. El escultor lo hizo de barro y le acercó el fuego para que se medio sancochara, se tatemara y se quedara fijo. Y cuando lo encontraron, no daban crédito, pero lo tocaban y se sumía el dedo, porque había permanecido mucho tiempo debajo de la tierra y al darle el aire y al darle otro ambiente, se empezó a resquebrajar. Así que de inmediato cerraron todo, hermético, y los restauradores empezaron a trabajar para, pues, darle firmeza a la escultura, y se salvó, afortunadamente, se salvó. Y yo creo que la mejor representación del Dios de los Muertos, Mictlantecutli, allí en Veracruz. Veracruz. Vean esta figurilla, los arqueólogos le llamamos carita sonriente. Se han encontrado miles, principalmente de dos culturas, de los totonacos y de los huastecos. De los totonacos y los huastecos. Y con esto saca uno una conclusión. Los habitantes de la costa del Golfo siempre han sido así, risueños. Se carcajean de todo. Yo creo que es el estado más feliz del país. La gente siempre se está riendo, siempre está haciendo chistes, siempre pone apodos increíbles. Bueno, su música, pues desde el mundo prehispánico. Aquí está un personaje vivo, es hombre. Miren el taparrabos, pero la panzota que se vuela, ¿no? Tiene una especie de campana en el cuello y su gorro muy típico de la región de la costa del Golfo. Y allí, en la costa del Golfo, se encontró esta representación de Niquistli, la muerte. Se está riendo. Se está riendo. Es decir, la gente del mundo prehispánico, como muchos ahora, se ríen de la muerte. Se volvió un chiste, se volvió algo que nos causa gracia en lugar de espantarnos. Eso es lo que hace diferente a la concepción de la muerte de los mexicanos con respecto a otros pueblos. Hay pueblos que se parecen mucho en las costumbres funerarias de la fiesta de muertos, en el Perú, por ejemplo, pero no tiene carácter festivo. Con nosotros sí, es una fiesta. Pues ahí está, carcajeándose la muerte. ¿A quién espanta esta figura? A nadie. A mí me encanta, es uno de mis objetos preferidos. La muerte a veces se puede representar como un personaje de la mitología, en este caso, Coatlicue. Coa significa serpiente y Cueitl, falda, la que tiene falda de serpientes. Aquí la vemos de frente, ahí está la falda de serpientes bien tejiditas. Aquí se ve por detrás, aquí están las cabezas de las serpientes. Tiene sus pechos flácidos,
porque ya está muerta. Primero. Y segundo, porque le dio de comer a sus poquitos hijos. De acuerdo con las crónicas, se llamaban sus hijos los Censon Huitznahuac, los 400 del norte. A que vean, pobre mujer. Y el mito dice que pues ya había cumplido su misión de madre, se le había pasado la mano, y vivía en el cerro sagrado llamado Coatepetl, el cerro de la serpiente. Ahí vivía. Su hijo salió junto con toda la gente en busca de tierras mejores y la dejó abandonada. Pero el mito dice que antes de que naciera su hijo, había tenido 400. 400 censon, es la palabra náhuatl, también significa cabello. Así que puede ser nada más una alegoría de decir, tuvo tantos hijos como cabellos tiene la cabeza. Como cuando dice uno, te he dicho 1000 veces que te calles y lo digo 10, ¿no? Así que, pero bueno, allá estaba, en el cerro Coatepec, se dedicaba a atender el templo que estaba hasta arriba, y barriendo el templo se encontró un manojo de plumas, que es una de las cosas más valiosas del mundo antiguo, y se la guardó en el seno. ¿Y qué tal? Quedó embarazada. Desde que se inventaron los pretextos, pues bueno, quedó embarazada. Y sus hijos se escandalizaron. ¿Cómo a estas alturas nuestra madre está otra vez embarazada? ¡Qué deshonor! Vamos a cubrir el honor matándola. Y se pusieron de acuerdo y subieron al cerro para matarla. Pero a medida que subían, la panza de la señora crecía y crecía y crecía y crecía. Y cuando ellos llegaron a la cima, nació Huitzilopochtli, armado de su chimali, o sea, su escudo, y su macuahuitl, su macana. Yo digo, pobre mujer, qué manera de parir, con macana y con escudo. Y la emprendió contra sus hermanos y los mató a casi todos. Primeramente a la hermana mayor, que es la que incitó a esto, Coyolxauhqui, que quiere decir Coyol es cascabel, Xauhqui cara, la que tiene cascabeles en el rostro aludiendo a lágrimas, porque no la puse, pero la representación de Coyolxauhqui es una mujer a la que se le han cortado los brazos, las piernas y la cabeza, y tiene lágrimas en forma de cascabel que salen de los ojos. Eso significa que finge estar llorando. ¿Sí? Lágrimas de cocodrilo. ¿Sí? Así que esa es Coatlicue, que pues su rostro es descarnado. Ella tiene que ver con el culto a los muertos, la madre de Huitzilopochtli. ¿A dónde van los muertos? Al Mictlán, en Zapoteca, Liobá, en Cuniechúcuaro y Pátzcuaro, en la lengua tarasca, purépecha. Fíjense, Pátzcuaro significa lugar de muertos. O sea que todos estos son del Mictlán, lugar de muertos. ¿Cómo se imaginaban el Mictlán? Como una gran caverna donde no hacía frío, tampoco calor, y había penumbra. Sí. Así que los muertos estaban descansando allí, felices de la vida. Pero los alumbraba un sol. Se encontró en Teotihuacán esta piedra, que seguramente era así, se le hizo la reconstrucción, y representa al sol de muertos. De acuerdo con la concepción del universo, el sol aparece en el horizonte
y está brillantísimo y a medida que avanza tiene más brillo y más calor. Llega al mediodía y es el culmen de su fuerza y luego empieza a descender, hasta que llega a rebasar las montañas y ocultarse. A ese proceso de bajar y ocultarse se le llama Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el águila que se ha escondido, que ha descendido. Cuando estábamos en la primaria nos dijeron Cuauhtémoc significa águila que cae. Las águilas no se caen. Tienen dos alas poderosas para no caerse. No es lo mismo caerse que descender. El águila que desciende. En ese momento entra al mundo de los muertos y pierde su fuerza, pero alumbra. Es el sol de muertos, Tonamiki. Tona es el sol, el calor que da el sol, y Miki, muerto. Entonces alumbra un poquito. La reconstrucción pues nos permite pensar que era así, en esta forma. Y de ahí viene algo que es interesante. Esta es la parte medular de la piedra del sol. Los arqueólogos jamás le decimos el calendario azteca, porque no es un calendario. Hace muchos años, yo tengo más de 55 años de ser arqueólogo, además se pueden imaginar, casi vi la fundación de Tenochtitlan. Pero bueno, cuando iba a hacer mi tesis, que estaba yo pensando en muchos temas, se me ocurrió uno, porque como la escuela de antropología estaba en el Museo Nacional, pues yo bajaba y todo el tiempo estaba en el museo y oía a los guías de turistas dar la explicación de la piedra del sol. Y yo le propuse a mis maestros, si grabo lo que dice cada quien y lo escribo y lo interpreto, va a ser una tesis increíble. No me la aceptaron, pero hubiera sido interesante porque hay quien hasta le busca esto, da el día tal y no sé qué y no sé cuánto. Para nada. Es solamente una piedra conmemorativa al sol como señor de los cielos. ¿Sí? Ahí está Tonatiuh, el sol. Güero, porque así está, sus rayos son de una luz amarilla intensísima. Ahí está, tiene su diadema, que está hecha de coral y de jade, tiene esta flor en la frente, tiene pintura, está pintado en los ojos y alrededor de la boca, sus orejeras increíbles, su collar de jade y la lengua de fuera, porque tiene calor. Tiene calor. Es muy bonita la representación, no tiene nada que ver con el calendario. Alude a que el sol da vueltas, o sea, sale y se mete siempre, pero nada más. No marca ninguna estación, ninguna nada. Tiene 4 cuadretes que hablan de las 4 épocas de la creación, pero no nos vamos a meter en eso. Pero miren, el sol de muertos y el sol de vivos. Además, vean las garras del sol pidiendo corazones porque tiene sed. Y aquí están los cuadretes de las 4 eras del mundo. 4 veces los dioses hicieron a los seres humanos y 4 veces no fueron obedientes y los destruyeron. Por agua, por fuego, por terremotos, por ventoleras, los destruyeron. Y le han dado chance otra vez a la humanidad en el 5.º sol, que es el que estamos viviendo ahora, el 5.º sol. Pero bueno, el sol de muertos florece en la época de muertos. Aquí está. Esta flor es el símbolo de los muertos.
nosotros todos olemos una flor de estas y automáticamente pensamos en la fiesta de muertos. Automáticamente. Es la flor de color más vivo y es la flor de olor más fuerte que tenemos. Desde lejos huele. Bueno, si alguien se da una vuelta por el rumbo de Atlisco, verá cómo huelen los campos. Claro, a pie, sin el carro no huele nada, pero pasa uno y huele increíble. Es la época de los muertos. Todo el mundo sabemos que es la época de los muertos. Entonces se escogió esta flor como emblema de la fiesta de los muertos. Es la que tiene más pétalos adentro. Parecería que tiene 20 flores en una sola. Y por eso le llamaron Cempoalxochitl. Cempoal es 20 y Xochitl flor. Sí, Cempasúchil. Cempasúchil le decimos ahora. Es una flor que parece 20 flores. Sí. Así que es el símbolo de los muertos. Por eso tiene que ver con el altar que se pone a los muertos, por eso tiene que ver con el camino que se pone para los muertos, porque es su flor. Esta flor se la llevaron los españoles a las Filipinas cuando se abrió la comunicación de la nao de Acapulco o el galeón de Manila, como le quieran decir. Se trajeron muchas cosas de allá, pero se llevaron muchas cosas de acá, y entre ellas el cempasúchil. Asia, sobre todo la parte que da al Pacífico, Vietnam, la India, Camboya, Indonesia, etcétera, Tailandia, tienen esta flor que se da siempre. A diferencia de nosotros, allá se da siempre. Lo llaman marigold, que el nombrecito ya no me cayó bien, pero bueno, se la comen, la hacen pintura para las telas, le sacan mayor provecho que nosotros, pero bueno, se la apropiaron y ponen en sus ofrendas a los muertos esta flor. Si uno va a Tailandia o va a Birmania y ve los altares de muertos, son igualitos a los nuestros, hasta con la foto del muerto. Pues bueno, aquí está el señor del Mictlán, le hacen ofrendas. Las ofrendas se llaman micuali, de Miki, muerto, cuali, comer. Cuali es una palabra muy bonita, porque también es un saludo. Pasa uno en el campo y a la gente que habla náhuatl le dice uno cuali, cuali. Cuali quiere decir bueno, bien, ¿sí? Cuali, si quieren saludar completo, cuali teotlatzin, que Dios te dé el bien, o que Dios te dé de comer, que se me hace muy bonito, ¿sí? Así que micuali es la comida que se da a los muertos. Y ahí están los sacerdotes ofreciéndole comida al Señor de los muertos. Miren, está parado sobre este altar de calaveras y huesos cruzados. Es un símbolo mundial, los huesos cruzados con calavera, símbolo de la muerte. Sí, no es de los piratas ya se la pescaron después. El muerto, cuando está tendido, necesita que le pongan un bastón, porque va a tener que caminar mucho de esta vida a la otra. El camino más rápido que puede hacer un muerto que sea listo y muy ágil es de 80 días entre esta vida y el Mictlán. 80 días. Si el muerto es medio atarantado y no le pusieron todo lo que necesita, puede durar el doble. Y si de plano está retrasado, hasta 4 años en llegar al Mictlán. Esto es muy importante porque en la tradición de los pueblos, si el muerto acaba de morir hace 1 mes o 2 meses, no viene a la ofrenda, porque apenas va en camino.
se tiene que esperar hasta el año siguiente, ¿sí? Así que su bastón, porque ahorita vamos a ver por qué necesita el bastón. Su tilma o tilmachtli, sea hombre o mujer, su tilmachtli, grueso, y a veces uno de refacción, ¿sí? Sus cactlis. Aparte, otra muda de cactlis, porque se los va a gastar en el camino que es muy difícil. Su washitu o guaje, que es su cantimplora, con agua, nada, no le pueden echar pulquito ni nada que se parezca porque se ataranta y se pierde. Es agua la que se le tiene que poner. Pues todo esto lo necesita para ese largo camino de 80 días. Su morral, porque allí va a llevar el itacatli. El itacatli, o sea, lo que necesita para comer en el camino, porque los muertos necesitan comer y beber. Así que todo esto es indispensable ponérselo al muerto y a la muerta cuando están tendidos. Los funerales son muy especiales o eran muy especiales en el mundo prehispánico, siguen siendo, y muchos se parecen, son igualitos. El muerto o la muerta se tienden encima de una estera, los españoles le dijeron estera, nosotros le decimos petatli, de un petatli. Y en cuanto acaba de morir, si es mujer, pues las mujeres de la casa, si es hombre, los hombres de la casa, desnudan el cadáver, lo bañan cuidadosamente, tiene que ir limpio, no puede ir mugroso, bien limpiecito, con el cuidado de recoger el agua con que lo bañaron, porque con esa agüita a todos los que van al funeral les van a convidar un rico chocolate. Chocolate. Mi chocolate, o sea, chocolate del muerto. Y ni modo que la gente diga, no, yo qué porquería. No, al revés, la gente feliz decía, pues si era buena para hacer tortillas, me la como y yo voy a hacer también buenas tortillas, me va a comunicar su experiencia. Si era buen albañil o lo que fuera, uno se llenaba de las virtudes del muerto. Todavía en muchos lugares, cuando uno va a visitar las ofrendas, le dan chocolate, y no es del muerto, por supuesto, no. Se supone que ya el muerto está en su lugar, no es el cadáver. Y esto es también muy bonito, se invita a mujeres que vengan a llorarle al muerto, que no sean de la familia, porque el muerto, al partir de su domicilio, de su casa, si ve llorar a la familia, se va triste, no va contento al lugar de descanso. Y también puede que el muerto sea muy sentido y diga, pues no me lloraron, no me querían. Entonces ahí vienen las señoras a llorar. Llorar en náhuatl se dice choquilla. Entonces a estas mujeres se les llama chocas. Chocas, ahí vienen las chocas. Todavía yo he visto en muchos pueblos las chocas que llegan a los funerales. La primera vez me sorprendí porque no tenía la menor idea. Yo pensaba que las plañideras eran de Egipto, porque así me lo habían enseñado. Pero resulta que también acá. Estaba yo en el funeral, se murió la mamá de un amigo, en Xochimilco, en México, y estábamos allí, pues sus compañeros, sentaditos. Allí estaba la muertita encima de una mesa, no estaba en féretro, y allí le llegaban a dar ofrendas de frijoles, maíz, lo que fuera, para que sirviera a las comidas que se dan en los funerales. Bueno, estábamos allí y de pronto
avientan la puerta y entran unas mujeres con unos gritos espantosos. ¡Ay, por qué te moriste! Y la abrazan y se hincan y se jalan los cabellos. Y yo le digo a mi compañero que se va junto a mí, ¿cómo la querían sus hijas, ¿Cómo la querían? Y entonces viene nuestro amigo y yo le digo, oye, pues de verdad que lo sentimos mucho porque ya vimos que a tus hermanas les dolió bastante. A mis hermanas, yo no tengo hermanas. Y entonces estas que entran a llorar, no, les pagamos para que vengan a llorar. Pues bueno, o sea que todavía se dan estas cosas. Las mujeres tienen que estrenar su huipil y su cueit o su quexquemit y su cueit. Y nuevo. Y se le tiene que poner repuesto. Y se le pone sus joyas, su collarcito, sus pulseras, lo que usara. Entonces, todo listo para que empiece, para que agarre camino, ¿sí? Así que igual los muertos no pueden irse sin nada, porque van a sufrir en el camino. ¿Cómo es el camino? Terrible. Hay lugares en donde las espinas están cerradas y con su bastón se abre camino. Hay lugares heladísimos donde el frío cala, traen su quilmachtli y con eso se tapan del frío. Y así pueden ir sorteando todo, cerros que chocan y que pueden triturar al muerto. Entonces hay que calcular y correr antes de que se cierren. O sea, tiene que ser listo el muerto. Aunque haya sido un viejito que ya no podía ni con su alma, ahí agarra fuerza como para correr, ¿sí? Así que, y después de caminar 8 obstáculos, llega al 9º, porque son 9. 9 es un número muy frecuente en el ritual prehispánico. Así que llega a las orillas de un río terrible. El río lleva 9 corrientes adentro de él. Impetuoso. Bueno, yo digo ahora que estamos viendo las inundaciones y las corrientes de ríos que arrastran hasta los coches, pues imagínense ese río así de impetuoso, con 9 ríos. El río 9 ríos se llama Chicnahuapan. Chicnahuapan, no con G sino con C. Chicnahuapan. En el náhuatl no existe la letra G. Así que bueno, pues el muertito llega a las orillas del río y entonces hay que cruzar el río. Para empezar, al muertito se le tiene que poner una cuentita en la boca. Si es rico, así de plano muy rico, se le pone de jade. Si no es tan rico, se le pone de cristal de roca o de cualquier otra piedrita de ágata, etcétera. Si es menos rico, se le puede poner de oro. Y ya de perdida, pues de plata. Porque el oro y la plata no valen nada. No valen tanto. Oro, en oro se dice teocuitlatl, excremento de Dios. Plata, teocuitlacihuatl, excremento de diosa. Cuando llegaron los españoles y pedían, decían, ¿quiénes son estos que les gusta tanto el excremento? Sí, no quieren jade, no quieren pluma, no quieren excremento de Dios. Pues otro concepto. Pues bueno, los primeros difuntos de la nueva era llegaron hasta el Chicnahuapan y no podían cruzar. Le tenían miedo a la corriente, los podía despedazar. Y entonces llamaron a Quetzalcóatl. Este es Quetzalcóatl, hermoso como él solo, tiene su máscara para que entendamos que es el dios del viento. Su bastón es una serpiente. Su gorro es el de un huasteco, porque es travieso.
Los huastecos eran los más traviesos de toda la cultura, bueno, los de la costa del Golfo, traviesos como ellos solos, al grado de que dicen las crónicas que el señor de Tula, Námac, hizo una fiesta para mostrarle a todos los pueblos que se había descubierto un licor extraordinario llamado Octli. Octli. El pulque es una palabra cubana. Octli. Y nadie lo conocía y llegaron y les dijo, pero nada más se pueden beber 2 xicali, o sea, 2 jícaras, porque después ya no sabe uno. Y entonces todos, pero vino el señor de la costa del Golfo y le gustó y dijo que 2, ni que 2 más, 3, 4, y se puso una guarapeta que para qué les platico, y se desnudó y se puso a bailar. Y entonces los que venían con él dijeron, y qué vergüenza con nuestro señor, pero ¿por qué no nos desnudamos todos para que vean que así vivimos? Y se desnudaron. Desde entonces se llaman Huexteca. Huexteca quiere decir en cueros. De ahí viene la palabra huasteco. Huasteco. Sí. Los cronistas, los frailes, se escandalizaban de la forma de vestir y de hablar y de vivir de los huastecos. Sí, pero bueno. Y entonces, Quetzalcóatl les dijo, la verdad no sé. No, le tengo miedo, yo también a las corrientes. Estaban en eso cuando un perro se echó al agua, cruzó y se fue del otro lado. Tan tranquilo. Y entonces dijeron, ¿cómo? Regresó el perro, era un perro negro, un perro blanco, y le dice Quetzalcóatl, oye, perro blanco, ¿cómo le haces para pasar? No, pues no, mucho al agua y ya paso. Y no te veo la corriente, no. Oye, ¿por qué no nos ayudas a pasar? No, ya pasé bien y mira, me estoy viendo y me voy a ensuciar otra vez, se fue. Bueno, un perro negro cruzó y cuando regresó le dijeron, oye, perro negro, ¿nos puedes ayudar? No, mira cómo quedó mi piel de sedosa y bonita. No, ya no me voy a lograr. Adiós, se fue. ¿Qué hacemos? Y viene un perro pinto. Y me dicen, oye, perro pinto, ¿nos puedes pasar? Sí, agárrense de mi cola, a mí no me importa, una parte está limpia y otra está sucia, pues. Y los cruzó. ¿Para qué? Desde entonces, los muertitos necesitan de un perrito para pasar el Chignahuapan. Y este es el verdadero perro doméstico del mundo prehispánico. Porque todo el mundo nos dice que el Xoloitzcuintli es el perro. No, el Xoloitzcuintli era un perro salvaje. La palabra Xolo significa salvaje. Era perro de los montes. Para la caza había este perrito llamado Techichi. Techichi. Era para cuidar la casa, era para acompañar a los difuntos en el caso, y también para comer en las fiestas. Este perrito se extinguió. ¿Quién lo extinguió? Los españoles. Se los comieron. Porque llegaron y pedían carne, pues ¿cuál carne? Pues sobre la del perrito, pues viene y se lo acabaron, se acabaron la especie de perritos. Así que, fíjense, desde entonces los muertos ya pueden cruzar tranquilamente. Ahí está el Techichi, ahí los está saludando Quetzalcóatl, pero también los puede acompañar un Huaxolotl. Huaxolotl, el gran xolotl, porque es un ave muy fuerte y no los cruza nadando, los cruza volando, porque el huaxolotl salvaje, huaxolotl salvaje, puede volar, no vuela así como los pájaros, pero sí puede dar un vuelo de muchos metros. Entonces, también el huaxolotl puede ser el acompañante de los muertos, de los difuntos. Ahí lo vemos en un códice. También la palabra xolotl, además de salvaje, quiere decir feo. Todo lo que tiene esa raíz, xolo, es feo.
Sí, por ejemplo, ese animal anfibio que tenemos en las alturas donde vivimos, es decir, 2.400 sobre el nivel del mar, que es una salamandra que no alcanza su evolución completa, le decimos axolotl, el ajolote. Es feo, el ajolote, es feo. Lo vemos con cara de que es nuestra herencia y le vemos bonito, pero la verdad sí es feo, el ajolote, sí. En Tenochtitlan, a la piedra con la que se muele en el Molcachitl se le llama techolo, tejolote le dicen ahora. Nosotros le decimos metlapil, pero o temolote le decimos. Pues bueno, hace unos poquitos años, excavando en los alrededores del Templo Mayor, frente a las escalinatas de la última fase del Templo Mayor, se encontró este monolito extraordinario. Mide 350, gigantesco. En la época de la conquista, los españoles, al destruir el Templo Mayor, rompieron esta parte. No se encontró, ya no se encontró. Por más que se buscó en las excavaciones, no se encontró. ¿Quién es? Tlaltecutli. Tlali, tierra, Tecutli, señora, o señor. La señora de la tierra. Es una maravilla de imagen. Está con sus manos que son garras, sus pies también son garras. Está diciendo, ven, cariñito, ven, te estoy esperando. Porque soy la tierra y te voy a devorar, tarde o temprano. Sí, eso es lo que significa Tlaltecutli. Mis colegas arqueólogos creen que era la lápida que sellaba en la tumba del gobernante anterior a Moctezuma, a Huizotl, porque las crónicas hablan mucho de los funerales de Huizotl, etcétera, que fueron los últimos funerales importantes para los huaytlatones. Moctezuma ya no, lo asesinaron los españoles y lo echaron a la laguna. Entonces, pero a él sí le hicieron unas exequias impresionantes y piensan, pero han buscado y no encuentran, porque además, bueno, yo he excavado en el Templo Mayor y yo he excavado abajo del Palacio Nacional, o sea, en el centro de México, en el Palacio Nacional, encontramos, mis colegas y yo, a 2 metros 20 centímetros el nivel freático. 2 metros 20 centímetros. Quiere decir que realmente el Palacio Nacional, la catedral, están flotando sobre la laguna. Por eso es difícil encontrar, porque son mazacotes los que se encuentran ahí, y para saber y estar con mucho cuidado es difícil. No lo han encontrado, pero se piensa. Pues esta es la gran señora que nos lleva, que nos devora, y ya las almas van directamente al lugar de descanso. Nos vamos hacia el sur, hacia Oaxaca. Aquí está la ciudad que se llama Iobá, que quiere decir lugar de muertos en náhuatl, Mictlán, pero con el tiempo se volvió solamente Mictla. Es el lugar de muertos. Yo creo que muchos de ustedes han ido a Mictla, que es un lugar precioso para los monumentos que tiene ahí. Pues bueno, este es el gran palacio principal de Mictla, y así están todos los edificios que se han encontrado. Es un edificio dual. Acá los vivos y acá los muertos. Si uno abre una lápida, miren, aquí se ve la lápida, se encuentra una escalera que baja y luego que sube, y este es un gran corredor, por supuesto sin ventanas, que tiene la misma decoración de acá. Es para colocar a los muertos de la familia. En el mundo prehispánico no existe nuestro concepto de ir a botar al muertito al cementerio.
cómo a mi papá, a mi mamá, los voy a echar hasta allá lejos. Se enterraban los muertos en la propia casa, usualmente debajo del lecuil, es decir, de donde se cocina, para que el muerto sienta calorcito. ¿Sí? Pues yo como arqueólogo, siempre que me encuentro los restos de una casa, busco dónde está tiznado, dónde hay ceniza, y generalmente excavo allí, y allí están los huesos. No falla, ahí están. Claro, de la gente común, la gente importante, pues en este tipo de tumbas. Vean cómo son, ahí está el palacio, la parte de los vivos, y aquí debajito, la de los muertos. Aquí está una de las tumbas de Monte Albán. Es una casa para el muerto. Ahí está el esqueleto, que seguramente tenía sus vestidos, sus taparrabos, su tilma, porque es un hombre el que está aquí. Y en todas estas vasijas había comida y bebida. Y pusieron a estas figuras divinas para que cuiden la tumba, que no vaya a ser profanada. Sí, esta tumba la encontró Alfonso Caso y fue la gran maravilla, es la tumba más rica, la tumba 7 que se ha encontrado en Mesoamérica, con la cantidad de oro y plata que tiene y de jade y de muchas cosas ricas. Se encontró, aquí ya no está, pero estaba una escultura, esta no es la tumba 7, la tumba 7 está un poquito cerca de acá, pero la diosa que estaba en lugar de esta, tiene una mano así y la otra en el corazón. Y el primero que llegaron a ver las tumbas, después de que las limpiaron y todo, fue al presidente Lázaro Cárdenas. Y se asomó y vio y le explicó don Alfonso todo lo que había, en fin, y le preguntó el presidente, a ver, ¿y esta diosa? Y ya le dijo, es diosa tal, pero ¿por qué tiene su mano así? Y le dice, es que está pidiendo más dinero para el proyecto de excavación. Y se lo dio, y se lo dio. Así que bueno, pero ven qué riqueza. Y luego todavía en los nichos, más comida y más cosas. Los muertos son importantísimos, tan importantes como los vivos. Aquí tenemos estas señoras, esta señora con muchas, son como 20, se encontraron en la tumba del Zapotal. Son casi 2 metros de altura. ¿Quién es? Es una mujer que está muerta, por eso tiene la boca abierta, los ojos cerrados. Miren su cuello, su falda con cascabeles, su collar, su gran tocado en forma de monstruos de la tierra, es decir, de cocodrilos, elegantísima. Ahí está ofreciendo algo que ya no se encontró al dios de los muertos, porque estaban a un lado del dios de los muertos. Es una ciguateo. Sigua, mujer, teo, dios, diosa. Una diosa. ¿Qué diosas? Las mujeres que morían de parto. Las mujeres que morían de parto se volvían automáticamente divinas, diosas. Cuando una mujer moría de parto, que sus parientes miraban que estaba agonizando, inmediatamente daban las voces para que vinieran los jóvenes de la familia y los hombres fuertes a defender el cuarto donde estaba la muerta, porque los que no eran de la familia, jóvenes, arremetían contra la casa para arrancarle cabellos a la mujer, porque estos eran amuletos para ser guerreros invencibles. Así que había que defenderla. Y ya sepultada o cremada, pues ya no podían hacer nada. Pero sus almas subían
hasta el cielo donde camina el sol, y se volvían compañeras del sol desde mediodía hasta el atardecer. Ya no lo tenían que empujar, lo acompañaba nada más porque de bajada hasta las calabazas rodan, ¿no? O sea que no hay bronca. En cuanto el sol hacía Cuauhtémoc, entonces se acordaban que habían perdido a un hijo y regresaban a la tierra pegando unos alaridos espantosos. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Sí. Y al día siguiente, pues otra vez su chamba de acompañar al sol. Eran muy apreciadas las ciguatepeo en plural, ciguateo en singular. Y este hombrecito está representando al dios Xipe, Tote, que quiere decir nuestro Señor. A Xipe. Hay un tipo de sacrificio en honor de los dioses que consistía en que al sacrificado una vez muerto, le arrancaban la piel con mucho cuidado para que saliera completita. Claro, la cabeza no se puede, ni las manos ni los pies, pero todo lo demás lo sacaron y le dejaron los pies y las manos, no la cabeza. Y un sacerdote se revestía con la salea del o de la muerta y bailaba y bailaba y bailaba y hacía ceremonias hasta que le picaba la piel de la muerta, entonces ya la incineraba. Pues él está vestido con una armadura de guerrero hecha de plumas, claro, hecha de manta y algodón muy grueso, con alma de carrizos, de otates, y luego forrada de plumas. Se llama Ixcahuipili, que quiere decir armadura de algodón. Este está muerto, la cabeza se le quita, es una urna funeraria, mide 1,27 de altura. Acá entre nos les digo que es mi hijo, porque yo lo encontré. Lo saqué de una tumba. Es mi hijo muy querido y el condenado ha viajado más, mucho más que yo, porque sabe de exposiciones internacionales a todo el mundo. Sí, pero bueno, da satisfacción. Al muerto se le da de beber, en la tumba se le deja de beber. Este es un vaso para beber y esta es la medida de octli que el muerto puede tomar. Y tiene la calavera para que ningún vivo se lo impide porque le va mal. Es para el muerto, exclusivamente para el muerto. Sí. Así que ya saben ustedes que el pulque tenía una medida. Cada chicali, que ahora le decimos jícara, estaba medido. La gente común podía beber hasta 2 chicalis. Tenían de buena capacidad, hasta 2. Las mujeres que estaban amamantando, hasta 3, porque ayudaba a la leche. ¿Sí? Y los viejitos lo que quisieran. Ya vivieron, ya trabajaron, tienen derecho. Los jóvenes, no. Y protestaban los jóvenes, ¿y por qué nosotros no? Si en las fiestas todo el mundo está bebiendo. Alguien encontró una solución. Dijo, bueno, la norma dice que los jóvenes no pueden beber y los viejos sí. Bueno, si los jóvenes se ponen una máscara de viejo, pueden beber todo lo que quieran, solo en las fiestas. Y entonces se pusieron sus máscaras de viejo. Viejo, en náhuatl se dice huehue. Huehue. Nosotros vemos por allá en las calles de Xonaca, del Alto, de todo eso, ahí van las cuadrillas y dice la gente, ay, nada más salen para emborracharse. Pues sí, pues para eso se inventaron. Pues sí. Entonces al muerto se le pone su octli,
También hay formas extraordinarias de enterramiento. Este es el señor Pacal de Palenque, con su féretro, pues hecho anatómicamente sobre un gran bloque de piedra, y se le puso toda una armadura, pero lo más famoso es la máscara que reproduce su rostro, además de todas las ofrendas. En fin, se encontró en 1949 por un arqueólogo, Alberto Ruz, mi querido maestro, que nos platicara con detalle toda la emoción de encontrar la escalera desde la parte alta del templo hasta la gran sala, donde había todo lo necesario para que el muerto no padeciera. Sí, es una maravilla. Ya no dejan entrar lamentablemente a la cámara, pero con razón, porque es angosta la escalera y la gente... Aquí estuvo Paquito y Fernando, y llamo a fulana, ya va Mengano, y se llenó. Entonces lo cerraron, y tienen razón. Hay una reproducción en la misma zona arqueológica, y yo también el Museo Nacional de Antropología, que también puedo platicar una anécdota. Era yo estudiante de la Escuela de Antropología, y bajaba de la escalera de la escuela al lobby del museo, y en eso salen dos fulanos corriendo y gritan los policías que custodian: agárrenlos, agárrenlos, robaron. Y nosotros, pues, corrimos detrás de ellos. Y se salieron del museo, cruzaron el Paseo de la Reforma y se metieron a Chapultepec, y los correteamos hasta Chapultepec. Y estaban pasando juntito al lado, y yo atrás, yo iba más adelante que mi compañero, atrás, y como si fuera yo tacleador de fútbol americano, me aventé, le agarré en las piernas y ¡pum!, azotó. Pero antes de azotar, la bolsa que llevaba le echó al lago. Entonces ya vino la policía, lo pescó no sé cuánto, y nosotros ahí furiosos, pues que traigan los buzos para que busquen. Entonces le dijimos al profesor Bernal, que era el director del museo, Ignacio Bernal, también un famosísimo arqueólogo y arquitecto, y me dice: ay, Lalo, no te preocupes. ¿Cómo que no me preocupo? Son de plástico, son reproducciones. Yo dije, mi carrerota me arrastraba pues bueno, el muerto. La gente del mundo prehispánico difícilmente se espantaba con los muertos. No existía prácticamente el concepto de que, ay, el muerto me va a venir a jalar las patas y me tengo miedo. No. El muerto es un ser querido. Y mis seres queridos, mi papá y mi me van a venir a espantar. Entonces, no sé qué, pero no faltaba alguno. A los muertos los envolvían, ya sea extendidos o ya sea encogidos, abrazándose las piernas, envueltos en petate, bien amarrado, y ya se sepultaban. Pues hemos encontrado muchísimos entierros en donde todavía quedan muestras de la fibra, del petate, de la palma, y en los lugares secos se han encontrado completo el bulto mortuorio, como le decimos. De ahí viene la palabra petatearse, porque lo envolvieron en petate, ¿sí? O también la de que te asustas con el petate del muerto, cuando alguien no quiere tocar nada de lo que dejó el muerto, ¿no? Yo me acuerdo de algo que vi en un funeral. Pues estábamos sentados y estaban repartiendo café, y entonces una señora de esas así muy delicadas, que fue nomás porque no le quedara de otra, y le dice la señora: un cafecito, señora, que nos... No, muchas gracias. Ándale, mire, no nos desprecie, que es parte de la costumbre. Y la agarra la taza y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas. Yo me imagino lo que estaba pensando: esta taza, pues aquí bebió el muerto. Y entonces así le da la vuelta,
Y dice, ya sé, pero donde está el asa, ¿no? Y la agarra del asa y toma. Y entonces pasa la señora y le dice, ay, señora, mire, igualito que el difunto. Pues sí, pues sí. Pues, y otros que no faltaban, se espantaban. Aquí está el bulto mortuorio, aquí están las fauces de la tierra, donde va a ser tragado, y se espantó del petate del muerto, y miren lo que hizo. Le ganó del susto. Pero eso son cosas excepcionales, no. Así que el culto a los muertos es importantísimo, porque además, en el mes que se llama Wei Mikai Wiki, la gran fiesta de los muertos, los dejan salir del Mictlán y vienen muy contentos a visitar a sus parientes. Sus parientes ya les tienen preparado un gran banquete, porque los mexicanos no sabemos recibir a las visitas más que con banquete. ¿Sí? Puede ser la gente más humilde, pero si hay fiesta y saben que van a llegar, echan la casa por la ventana y ahí lo agasajan a uno. Lo tenemos en la mente los mexicanos, lo tenemos. Dar de comer es parte de agasajar a la gente. Y si viene el muerto, mi querido muerto, pues con más razón. Entonces le tengo que adornar el banquete lo mejor que se pueda, porque va a venir. Y va a venir no un día o dos. Las fiestas prehispánicas, fiesta en la lengua náhuatl se dice Mitotilistli, y por abreviar Mitoti. Para que un mitotilistli valga la pena, debe durar por lo menos 3 días. Por lo menos. Ya formalmente 5. ¿Sí? En que hay que dar de beber y de comer y si se puede alojamiento y todo lo que necesiten. Si no, la fiesta no vale la pena. Entonces a los muertos se les recibe igual. Y pues ya con el tiempo eso se fue concretando, haciendo más pequeño, de tal manera que ya en la época virreinal pues quedó concentrado en muy pocos días, cuando antes era en muchos días. Así que, y aquí vemos una costumbre. Los sacrificados eran decapitados ya una vez muertos y la cabeza colocada en un aparato con varas donde se iban ensartando las calaveras. Aquí se encontró la base de este monumento de Tenochtitlan, se llama Tzompantli. Tzompantli viene de Zompli, cabello, y Pantli, hilera, o sea, la hilera de cabellos o de calaveras. Pues aquí lo vemos, cómo lo dibujaron los indígenas para que lo entendieran los españoles, que nunca lo entendieron. Y aquí lo hicieron en piedra. Encima de esta base estaban las varas verdaderas, a donde se puso. Mis colegas arqueólogos encontraron, estos sí son cráneos de verdad. Al dios Huitzilopochtli, que era veneradísimo. Y bueno, todo esto aparentemente se acabó con la llegada del cristianismo, pero nanay, para nada. Los frailes llegaron y dijeron, la cruz es la que vale. Qué muertos que vienen ni qué 8 cuartos. Los muertos no vienen. Los muertos van al cielo a gozar de Dios. Van al purgatorio para pagar lo que deben, o van al infierno a purgar su condena eterna. Y los indígenas dijeron que eso no existe. En los diálogos, en los coloquios, como le llama Fray Bernardino de Sahagún, entre los sacerdotes prehispánicos y los sacerdotes cristianos, es increíble, porque esto que les acabo de decir se les dice, y los indígenas le contestan,
¿tu Dios nos ofrece esto para la otra vida? Y ellos dicen, sí, pues no es un buen Dios, porque los nuestros a nadie le ofrecen sufrir en la otra vida. Para eso estamos en esta, para sufrir. En todo esto no les he dicho algo que es fundamental. En el mundo prehispánico, la concepción de los seres humanos es diferente a la nuestra, porque se creía que cada individuo tenía 3 entidades anímicas, es decir, 3 almas, cada uno 3 almas. Una en la cabeza, llamada tonalía. Tona es calor, el sol se llama tonatio. Aquí está el calor de la vida, aquí está toda la inteligencia. Todo lo que nosotros pensamos y hacemos, aquí está en la cabeza. La otra entidad se llama teyolía, está en el corazón. Y ahí están todas las cosas buenas que pensamos y hacemos. El amor, la ternura, la caridad, la fraternidad, en fin, aquí están. Y la tercera alma está en el hígado, se llama Ijiyotl. Y ahí está todo lo malo, el odio, el rencor, la ira, todo lo malo que somos capaces de hacer está ahí. Cuando alguien se muere, se va a su lugar de descanso o a los cielos de Tlaloc o a donde vaya, la tonalía y el teyolía. El Ijiyotl se desbarata en la tierra. Por eso nuestros muertos son buenos, por obligación. Puede ser el más hijo, pero se murió y ya se volvió bueno. Chava Flores, en aquella famosa canción del Velorio de Cleto, lo dice perfectamente. Cuando vivió el infeliz, ya que se muera. Hoy que ya está en el feliz, qué bueno era. Sí, sí. Pues, entonces son buenos por obligación. Y si son buenos por obligación, no van a sufrir a ningún otro lado. Así que los indígenas nunca creyeron que hay lugares de sufrimiento. Y hasta la fecha no lo siguen creyendo. Eso sí que nos espantan con las amenazas de que el juicio y el infierno y el purgatorio. La gente que se muere va a descansar y viene una vez al año a visitar a sus parientes. Pues el cristianismo nos espantó. Adán y Eva pecaron en el paraíso y el castigo fue la muerte. ¿Sí? Por haber pecado morirán, dice este grabado de un libro del siglo XVIII. Para espantar a los indígenas, los frailes franciscanos en Calpan, en una de las capillas posas, mandaron labrar esto. Es hermoso, las capillas posas de Calpan son las más hermosas que tenemos en el país. Vayan a Calpan, entran al convento y las ven en las esquinas del atrio. Es el juicio final. Ahí está Jesús con los brazos extendidos como Pantocrátor, o sea, con toda la fuerza que él tiene, y manda que resuciten todos los muertos y luego los divide. Los ángeles se van a encargar de dividirlos, unos a su derecha y otros a su izquierda. A los de la derecha les da la palma de la gloria. Venid a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, porque bla, 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 bla. Ahí en la nota, digo yo. Y aquí dice, está en latín, surgite mortui et venite judici. Levántense muertos y vengan al juicio. Y ahí están levantándose los muertitos de las tumbas. Yo digo, muertos simpáticos no los podían poner horribles, pues si sus muertos no eran horribles. Sí, hasta
Hay un famoso, ¿cómo se llaman estos? Son jarocho, que dice que salen los muertitos de sus, no me acuerdo cómo dice la letra, salen de su sepultura moviendo sus cabecitas, ¿sí? Entonces ahí están moviendo sus cabecitas. Y, ay, perdón, a espantarnos, a espantarnos. El verso reloj de la vida humana, hombre mortal, y te avisa que su volante va a prisa y muere al dar la campana, bla, 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 bla. Y ay, mamita, dice uno. La muerte reina de este mundo. Un fraile medio loco, franciscano, que vivió en Zacatecas en el siglo XVIII, Fray Joaquín Bolaños, pues de sus locuras se le ocurrió escribir una biografía de la muerte, como si fuera un ser especial. Y entonces el primer capítulo de la vida de los padres y de la infancia de la muerte. Y entonces que era un niño y que era un niño esqueleto y que sus papás eran esqueletos y bla, 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 bla. La Inquisición prohibió el libro, pero totalmente. Era lo que necesitaba, porque todo el mundo lo adquirió. Si la propaganda, si la Inquisición dice que no, pues quiere decir que está bueno. Es el origen más remoto del culto a la Santa Muerte. El más remoto. Pues bueno, las almas, a pesar de la oposición de los frailes, siguieron llegando a las casas, ya no en las fechas que se usaban en el antiguo calendario, porque los frailes las obligaron a recorrerlas para que terminaran el 1 y 2 de noviembre, que la iglesia conmemora a todos los santos el día 1 y a los fieles difuntos el día 2. Eran un poquito antes las fechas prehispánicas, pero bueno, no pudieron los indígenas que aceptar y se corrió la fecha. Y bueno, pues el funeral, el velorio, la luz siempre ha acompañado este tipo de tradiciones. En el mundo prehispánico no había ceras, había cera, pero no supieron hacerla como velas. Se prendían ocotes, con eso se iluminaba la gente, con ocotes. Y aquí está la ofrenda para el difunto, con los elementos que no pueden faltar: maíz, frijol, pues todo lo que necesitamos, el molcajete o el molcachit, porque si el muerto se quiere hacer su salsita, pues bueno, nopales, tunas, etcétera, etcétera, tamales que no pueden faltar. Nuestro país es riquísimo en variedades de tamales. Y ahí están los altares. Lo que introdujeron los frailes en el banquete fueron las imágenes religiosas. Pero por lo demás, es un banquete. Al muerto se le sirve lo que le gustaba y lo que se usa en las fiestas. Nunca puede faltar el mole. Nunca. En el mundo prehispánico se ponía un cajete, un chirmoli, que es lo que se usaba, y en otro cajete la carne de guajolote cocida, para que si quiere el muerto la moja en el mole y se la come, y si no, se la come separada del mole. La justificación es: ¿qué tal si viene enfermo de la panza y no puede comer chile? Entonces se come la carne, ¿sí? Y vean, pues el símbolo cristiano, pero todo lo demás es del mundo prehispánico. Luz, mucha luz. Y claro, al traer el trigo los frailes, pues los panaderos mexicanos, o sea, nativos de acá, se inventaron el pan, que originalmente tenía, aquí hay una bolita, esta no la tiene, la bolita es una calavera, y estas son las canillas de la calavera. Lo que pasa es que ya los panaderos chambones ya no le hacen la forma de calavera. Por eso cuando están mordiendo su hojaldra, están mordiendo a la calaca con sus canillas. Miren nada más.
hay que ponerle todo, y sobre todo en los pueblos que siguen la tradición, arcos con flores. Esto quiere decir, de aquí para allá está el Mictlán, de aquí para acá está nuestro mundo. Seguramente muchos de ustedes han leído, y no faltaría que me preguntara, ¿qué significan los elementos de la ofrenda? Que si el agua bendita, yo digo el agua bendita, porque si no viene maldito el muerto. Si no es el diablo, ¿para qué no es el agua bendita? No, que este es el nivel de la gloria y este es el del purgatorio. Vayan a volar. La ofrenda es un banquete, nada más, un banquete. Recio banquete al que se le pone todo a la vista del muerto. Luego se cuelgan por acá los panes para que el muerto los vea. Porque una vez que termina la fiesta de los muertos, se lleva su itacate. Así que hay que ponerle, yo digo, ¿cuántos muertos vinieron a disfrutar lo que en vida jamás? ¿Sí? Y en el cementerio. En el mundo prehispánico no había cementerios. Se enterraban en la casa, o se enterraban alrededor de los templos, pero no había un lugar específico de cementerios. Bueno, en la época virreinal se enterraban en la iglesia. Los primeros cementerios son del siglo XIX. Así que la gente pues va ahora al cementerio y le hace la ofrenda en la propia tumba. Y pasa toda la noche acompañando al muerto, y el más o la más vieja de la casa platican con el muerto y le platican las novedades que ha habido. El muerto viene y está presente y hay que platicar con él. Imagínense ustedes que los invitan a comer a una casa, un banquete, se sientan a comer y van a dar la primera sopada, y llega el dueño y le empieza a decir, yo te salve María, gracias. Es un banquete, no es un rezo. No es un rezo. El muerto dice, ya cállate, hombre, déjame comer. Y los mestizos nos burlamos mucho del mundo español, pero también del mundo prehispánico. Y agarramos otra forma de hablar de la fiesta de los muertos. Aquí está la famosa caricatura de José Guadalupe Posada, que la hizo de broma para su amiga que vendía garbanzos tostados cerquita de su taller, y él le puso La Garbancera, así la tituló José Guadalupe. Era un excelente caricaturista, y su editor, Antonio Vanegas Arroyo, poblano, por cierto, ese recogía los dibujos de Posada y él les ponía versito, que llamamos calaveras, a los versitos. Y entonces se vendía, pero como pan caliente, escondiéndose de las autoridades, porque a veces salía a relucir don Porfirio o alguno de los ministros y pues les caía gordo eso. Pero bueno, se le ocurrió ponerle su Pamela, sombrero elegante con sus plumas, y La Garbancera. Pero la gente, viendo la elegancia, le llamó de una forma especial. Y aquí les digo por qué. Cuando Maximiliano llegó a tomar posesión de su imperio, traía con él su guardia personal austriaca. Él era austriaco. Entonces venía un grupo de austriacos con sus mujeres, y un coronel de su estado mayor, le podríamos decir, era una señora hermosísima y muy elegante. Siempre andaba, pero elegantísima, con sus sombreros, etcétera. Esa señora se llamaba Ekaterina. Ekaterina. Y la gente común, que Ekaterina ni que 8 cuartos. Sí, Catrina. Catrina. Y por extensión, el marido, Catrín. Y se nos quedó para siempre el nombre. Cuando este principio lo pintó Diego Rivera en el Hotel del Prado, tarde de un domingo en la Alameda, se llama el mural,
es más grande que todo esto, pero ahí la pintó como el personaje principal de cuerpo entero. Miren qué elegante con su marabú, su pamela, su vestido, sus lentes. Sus lentes es una víbora, pues una boa, ahí está la cabeza de la boa y ahí están los cascabeles. Y él se pintó como el niño, Diego, que está agarrando de la mano a la Catrina. Y luego ahí están todos los personajes de la época, hasta don Porfirio, miren, allá asomado. Don Porfirio, el sargento de la Rosa, con todas sus medallas. Este es uno de los que estaba en el pelotón de fusilamiento de Maximiliano. Y así están todos los personajes. Frida, Aquiles Cerdán, Victoriano Huerta, y bueno, las elegancias porfiristas, pero él es el que sublimó la figura de la Ekaterina, sí, austriaca, la Catrina, que se volvió el personaje importante. ¿Hasta dónde hemos llevado la fiesta de los muertos? El pan de muerto, pero miren, la calavera en la panadería nos está invitando a comer el pan de muerto. Ahora ya casi no se pone, pero antes se acuerdan que en todos los vidrios de las panaderías estaban las figuras de la calaca que nos invitaba a disfrutar. Y todo lo que se inventó para la ofrenda. Las figuras de alfeñique es azúcar, ya casi no hay. En Huaquechula todavía se siguen haciendo borreguitos, angelitos, muertitos de azúcar, de alfeñique, palabra árabe. Y vean todos los dulces para la ofrenda de los niños, porque aquí tengo que decirles otra cosa. La ofrenda prehispánica y por ende las ofrendas virreinales y las que llegan hasta nuestros tiempos están dedicadas a los muertos del niño a viejito, pero del niño que ya sabía comer, porque es una comida. No debo invitar a un niño que no sabía comer a que venga y le entre al mole y al arroz y al todo lo que se le pone. Los niños chiquitos que no habían aprendido a comer no vienen. Ellos van directamente a un lugar donde no hace frío, no hace calor, hay un ambiente muy agradable, y en el corazón de ese lugar un arbolote grueso, grueso, con sus ramas por todos lados, que en lugar de dar duraznos, peras, manzanas, zapotes, da chichis. Se llama chichiquiahuitl, árbol de chichis, y el lugar se llama Chichihualco, lugar de muchas chichis. Ahí están, felices los niños disfrutando. Por eso no se ponen ofrendas a los niños chiquitos. A los que ya sabían comer, se les ponen todos los dulces habidos y por haber. No se ponen bebidas alcohólicas, se ponen dulces. Y aquí está el pan de muerto. Miren, ahí está la disquecalaca y las canillas. En México le dicen pan de muerto, nosotros le decimos hojaldra, aunque ya no tengo hojaldre, pero le seguimos diciendo hojaldra. Y todos estamos pensando que ya llegue para comérnosla con un chocolatito de muerto, por supuesto. Sí. Uno va, por ejemplo, a Guatanalá, a Tepeojuma, a Huaquechula, y al entrar le dan a uno su vaso de chocolate. Y hay gente infame que va y lo tira, pues ¿para qué va? Digo, pues es parte de la tradición, comerse. Y claro, la gente que uno conoce, los invitados de honor, pues se cuelan para el patio y ahí está el monito, y ahí está el arroz, y ahí están las tortillas, y ahí está el gran banquete en honor de los muertos. Sí. Uno sigue la línea de pétalos y encuentra, porque hay una cosa,
Los primeros muertos que salen del Mictlán y llegan son los que murieron violentamente. No se esperaban la muerte. Entonces se suele poner una alfombrita en el lugar donde murieron, porque allí van a llegar. Y de allí ya van a reconocer y van a ir a su casa, a donde se ha puesto la línea de pétalos de cempasúchil. Cuando se pone, los pétalos deben ser de la calle para adentro. Empiezan en la calle para adentro, porque el muerto va a entrar. Y cuando ya los pisaron y todo, cuando ya hay que despedirlos en dos, entonces la línea de pétalos es de la casa a la calle, para que reconozcan su camino y se vayan, porque al finalizar el 2 en los pueblos se les dice, ya váyanse, ya los agasajamos, ya no tenemos para darles, porque cuesta caro, y ya se van muy contentos con su itacate. Y para reforzar esto hay cuentos. El campesino que no creía y se murió su mamá y no le puso ofrenda, que esas son payasadas. Y estaba en el campo el mero día de que llegan los muertos, estaba trabajando y de repente oyó voces, bulla. O sea, caminó hacia el camino y miró una cantidad de gente que venía del pueblo. Y cuando empieza a ver, a reconocer, esto en fulano, pues ya está muerto. Fulano, pero también ya se murió. Y así todos con su canastota, felices de la vida, caminando. Y hasta el final su mamá con su dedito prendido, porque no le puso nada. Desde entonces la ofrenda más grande era la suya. Sí, eso es un reforzador, sí, para que no nos falle ponerle ofrenda a los muertitos. Luego van a venir los ahogados o los que murieron por algo de los pulmones de frío. En la época prehispánica ellos no iban al Mictlán, iban al paraíso de Tlaloc, encima de las nubes. Siempre había verdor y había ríos, colinas, árboles frutales de todos y lo más bonito, el alma del que entraba a este Tlalocan, que así se llama, se volvía niño y tenía todo el tiempo para jugar y divertirse. Todos querían ir al Tlalocan, pero no, solamente por el capricho del Dios que escogía. Decía, tú te vas a mí, te ahogas. Y se ahogaba el otro sin saber, pero ya la gente decía, está en el Tlalocan, disfrutando. Pues esos también vienen. Y los versos, los versitos. Se vendían estos panfletos, como el que les dije de Posada y de Antonio Vanegas Arroyo, remate de calaveras alegres, las que hoy son empolvadas garbanceras, pararán en deformes calaveras. Y así, ¿sí? Bueno, yo me tomé la licencia de hacer esta para indicar qué son las calaveras. Son unos versos rimados, los que bien acomodados nos hacen reír de veras. Uno se puede burlar siempre de quien está vivo, matándolo en un versar y así en un momento gozar del pobre expiatorio chivo. Sí, así que, pues esta es la fiesta de los muertos. Esta es la fiesta de los muertos. Y para final, bueno, esto lo escribió Vanegas Arroyo, a los lagartijos. Los lagartijos son el equivalente de los fifís, ¿sí? Andaban elegantísimos, con el puro, las mancuernillas, la levita, etcétera. La gente común los criticaba de la época de don Porfirio. Decía, tras del cotón, tostón, tras de la levita, nadita. Sí, porque presumían de lo que no tenían. Y entonces Vanegas Arroyo les dijo eso a los lagartijos, que así se les decía, porque sabían asolearse nada más como las lagartijas. Me gustan los lagartijos que se le echan elegantes y que sin quinto en la bolsa van de sorbete y de guantes. De ellos no quiero dejar ni señales ni semilla, que haré polvo imperceptible hasta su última canilla. Yo le agregué,
También yo lo apunto aquí, hay cadáveres farsantes, casi siempre protestantes, perdidosos de por sí. Son estultos petulantes, todos ellos los fifís. ¿Sí? Y ven, ya para que no se aburran, esta última. Estamos detambientados en el tema corrupción. Destacan muy abusados los jueces y magistrados, gusanos en el panteón. Bien que se hicieron remisos defendiendo privilegios, muy chuecos fideicomisos para fomentar sus vicios. Por estas amenidades que pensaron que era eterno, están todos condenados hasta el más profundo infierno. Y ahí les va con esta. También le escribí yo. La muerte pelita y flaca no engorda por más que empaca, dice un dicho muy simplón. Por ello hubo conmoción cuando la huesuda ingrata se encontró con otra flaca en gran manifestación. Se la llevaba al panteón, mas siendo ama y señora de cuarta transformación, muy ufana la calaca, agarra una comisión. ¿Sí? Esta, se imaginan para quién va. Todos en sus agujeros en condiciones muy viles, descansan los ingenieros, pero solo los civiles. Le dieron buena la hilacha con emotiva emoción, ya salieron del panteón, puestos a la poperacha, ya que su organización no andaba en muy buena racha. Tan, tan. Bueno, pues le entregamos aquí un reconocimiento a nuestro invitado, al arqueólogo, damos un aplauso. Esperamos que sea de su agrado.